Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de nuevo tenemos que hablar de Charlie Kirk, pero hoy vamos a estar hablando de cosas distintas. Una de ellas es si estamos enojados con lo que sucedió, si nos molesta la situación, sabemos que estamos en guerra, está bien sentir un justo enojo, ¿verdad? Un santo enojo, como dirían algunos. Pero Jesse nos va a hablar cómo podemos canalizar esos sentimientos para bien. Y además de eso, una de las cosas que se habla cuando estamos hablando de este enojo es la posibilidad de que este sospechoso, de este acusado actualmente del crimen de Charlie Kirk, tenga que ser o vaya a enfrentar pena de muerte. Y pues, como Santo Tomás de Aquino nos enseña, la pena de muerte no debe ser hecha por venganza, sino por justicia. Es lo que la justicia dicta, es lo que se merece. Eso es lo que significa la palabra justicia para Santo Tomás de Aquino y es la definición correcta, que toda persona obtenga lo que se merece, sea bueno o malo, dependiendo de la capacidad de la deuda o de la acción que cometió. Y pues de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a Católicos para Católicos. Gracias, hermano. Y pues vamos a lanzarnos. Hay dos artículos donde quiero que compartimos esos artículos y luego podemos hablar sobre la pena de muerte, si se debe restringir, sí o no. Claro que sí. Por lo tanto, Jess, ¿quieres comenzar con el de no te dejes que el mal gane? ese mero. Y sí. All right. Empieza, Luis. Ok, vamos allá. Dice el viernes pasado, dice aquí, el viernes pasado nuestro equipo de CB terminó la semana como estoy seguro, Catholic Vote, terminó la semana como estoy seguro que muchos de ustedes lo hicieron, tristes, enojados y desconcertados por el asesinato de Charlie Kirk. Gracias a Dios esta semana comenzó con señales de esperanza, ya que los miembros del equipo compartieron historias del fin de semana. Un amigo de mi esposo, dice el artículo, un amigo de mi esposo de la preparatoria me contactó para preguntar si podía acompañarnos a la misa. Es presbiteriano y creo que antes no asistía con regularidad. Le agradecí mucho que viniera con nosotros. Me corté el pelo el sábado y mi peluquero me dijo que había sido ateo gran parte de su vida, pero este incidente, el incidente de la muerte de Charlie Kirk, lo inspiró a él y a su esposa a bautizarse y a empezar a ir a la iglesia. Wow. Mi hijo, un evangélico que dirigía una sección de Turning Point, me preguntó si él y unos amigos podían acompañarme a misa este fin de semana. Después de la misa, me dijo que quiere entrar pues al catecismo, a la OCIA, creo que se dice. Nada de esto borra la injusticia sufrida por Charlie ni el dolor infligido a su familia. Sin embargo, ilustra algo importante. Al analizarlo en el contexto de lo que vimos suceder en todo el mundo, angustia e ira justificada por la muerte de Charlie, pero también la celebración de su vida. Muchos se preguntan qué puedo hacer. En lugar de silenciar un movimiento, el asesino de Charlie ha dinamizado uno y ha iniciado muchos movimientos más pequeños, pero poderosos en los corazones y en las mentes de personas para quienes la libertad de expresión y el derecho a defender pacíficamente sus creencias son primordiales. Te iba a decir, Jesse, yo definitivamente pienso que lo que vemos con Charlie Kirk, a mí me recuerda lo que sucedió con los primeros cristianos y lo que ha sucedido en la historia del catolicismo y de la cristiandad, donde vemos que cada vez que persiguen a los cristianos, los asesinan y les hacen injusticias, más son los convertidos, más personas se entusiasman por seguir lo que están haciendo los perseguidos o los que están haciendo los asesinados. Más se amplifica la voz de quien fue martirizado, de quien fue perseguido. Es un efecto que siempre sucede y creo que ahorita pues lo estamos viendo. No sé si quieras comentar, Jesse. Sí, hay un historiador católico cristiano que se llama Tertuliano. Él dice, la sangre, él escribió eso en 215, en el año 215. Dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Por lo tanto, como tú has dicho, siempre cuando
hay una matanza de católicos, y no hay otra palabra para decir, cuando hay una matanza de católicos, siempre lo que pasa es Dios empieza a renovar la iglesia y empieza a crecer la iglesia a través de esas injusticias, matanzas. Por lo tanto, vemos por todo el mundo ahorita, Luis, hay jóvenes dando testimonio en el internet que por lo que vieron, lo que le pasó a Charlie Kirk por hablar, proclamando la verdad de Jesucristo, muchos jóvenes se andan prendiendo de nuevo a la iglesia católica. Yep. Sí, no, es increíble cómo Dios obra, ¿no? De algo tan trágico, pues Dios hace esa labor, ¿no? Esa obra por parte de él. Continúo, Jesse, dice aquí el artículo, para nosotros avanzar significa redoblar nuestros esfuerzos para inspirar a todos los católicos de Estados Unidos a vivir las verdades de nuestra fe en la vida pública. Y eso no se refiere solo a los funcionarios electos, se refiere a todos nosotros. ¿Qué mejor manera de honrar a Charlie Kirk que dar un paso al frente confiados en nuestra devoción a Cristo y relacionarnos con el mundo que nos rodea como él lo hizo? No todos están llamados a manifestaciones en los campus universitarios, pero cada uno puede tener un impacto en su rincón del mundo. Y eso se puede lograr de muchas maneras. Y aquí hay solo algunas. Primero, registrarse para votar y animar a otros a registrarse. Vota siempre que tengas oportunidad. No hay elecciones sin importancias. Apoye activamente a candidatos dignos para un cargo y comuníquese con sus funcionarios electos actuales para hacerles saber lo que piensa sobre temas claves. Únase a la lucha por la vida en Virginia o ayude a apoyar iniciativas electorales, en este caso de Catholic Vote en Colorado. También yo invito a que miren lo que están haciendo Católicos para Católicos, Catholic for Catholics también. Sean parte de una red más grande de acción. Organice secciones de estudio con sus amigos para familiarizarse más con la perspectiva católica sobre temas importantes, especialmente las cuestiones de provida y de género. Busque puestos en juntas escolares, asociaciones de padres y maestros y otros lugares donde el pensamiento basado en la fe pueda marcar una diferencia. Lo más importante de todo, recen, recen, recen. Pueden unirse a la cuarta novena anual que va a estar llevando Catholic Vote a San Miguel Arcángel, que comienza el 20 de septiembre, eso ya mismito. Pronto pues habrá más detalles. Además de eso, el vicepresidente J.D. Vance, ayer al presentar el show de Charlie Kirk, nos instó a todos a participar. Añadió que la mejor manera de honrar el legado de Charlie Kirk es iluminar la verdad como una antorcha en los lugares más oscuros. Como decía Charlie al principio de su programa, abróchese en los cinturones, allá vamos. Adelante, Jesse. Sí, quiero compartir el otro artículo que también se llama Sospechoso acusado de asesinato agravado por el asesinato de Kirk podría enfrentar la pena de muerte. En lo personal, Luis, te voy a decir yo, este joven de 31 años, yo tengo doble su edad, él me ha inspirado más y más a ser más, tener más celo, a tener más valor, a tener más coraje y amor a Dios y amor para la verdad. Por lo tanto, yo llevo este campo, ya tengo varios años predicando la fe católica y también hablando sobre la política y la cultura, pero es la vida de ese joven me ha inspirado aún más. Y una cosa que era muy obvio, dijo hoy día, Scott Hahn marcó en el internet, puso en las redes sociales, y el Bishop Brennan, que es el obispo de Bakersfield y Fresno, California, ellos los dos pusieron ahora que Charlie Kirk le dijo al obispo Bishop Brennan que él estaba días ya para entrar a la iglesia católica oficialmente antes de que lo mataron. Por lo tanto, un obispo católico puso en las redes sociales que Charlie Kirk ya estaba a punto o en unos cuantos días a entrar a la iglesia católica antes de que lo mataron. Por lo tanto, aquí dice,
El 16 de septiembre, los fiscales de Utah acusaron formalmente a Tyler Robinson, el asesino de 22 años, de asesinato agravado por el asesinato del cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk. También quiero decir que anoche yo fui guié un rosario con un sacerdote allá enfrente de las oficinas de Turning Point USA aquí en Phoenix, Arizona. Vinieron, yo creo, con un día y medio de anuncios por Catholics. Llegó como más de 2,000 personas con sus rosarios y velas. Wow. Y ahí estuvimos enfrente de las oficinas de las instalaciones, rezando el rosario, las litanías de la Virgen María, cantando himnos por el pésame de Charlie Kirk. Pero eso está pasando por todo el mundo. Aquí dice, en una conferencia de prensa el 16 de septiembre, anunciando los cargos, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo que su oficina también buscará la pena de muerte, citando la gravedad del delito. Dijo Jeff Gray, el fiscal, no tomo esta decisión a la ligera y es una decisión que he tomado de forma independiente como fiscal del condado, basándome únicamente en las pruebas disponibles, las circunstancias y la naturaleza del delito, dijo Gray. Dado que solicitamos la pena de muerte, el acusado permanecerá detenido sin fianza en la cárcel del condado de Utah. Punto final, comillas. Además del asesinato agravado, Robinson enfrenta cargos de disparar un arma de fuego, causando lesiones corporales graves, obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y cometer un delito violento en presencia de un niño. Yo creo que son 7 cargos que le han puesto. El abogado Gray afirmó que los padres de Robinson lo identificaron tras reconocerlo en imágenes de vigilancia difundidas por las autoridades. Imagínate qué tan difícil fue eso, Luis. Dile a tu hijo que tú traes a este mundo que se tiene que entregar a la policía. Wow. No, eso es. Añadió que Robinson se entregó posteriormente a la oficina del sheriff del condado de Washington con sus padres y un amigo de la familia. La madre de Robinson dijo a los investigadores que su hijo se había vuelto más político en el último año y había comenzado a inclinarse más hacia la izquierda, orientándose más a favor de los derechos de los homosexuales y las personas trans, dijo el fiscal Gray. La abogada agregó que también explicó que Robinson había comenzado a salir con su compañero de cuarto, un hombre biológico que estaba en transición de género. Los fiscales detallaron los mensajes de texto que Robinson supuestamente intercambió con su compañero de piso tras el tiroteo. En ellos, Robinson confesó que llevaba poco más de una semana planeando el ataque y que pretendía mantenerlo en secreto hasta que muriera de viejo, declaró el fiscal Gray. El fiscal Gray dijo que el 10 de septiembre, el día del tiroteo, Robinson le envió un mensaje a su compañero de piso, vamos a decirlo la verdad, su compañero homosexual. Le dijo, deja lo que estás haciendo y mira debajo de mi teclado. Debajo había una nota que decía, tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar. Punto final de comillas. Según Gray, el fiscal, Robinson confirmó más tarde a su compañero de habitación que había llevado a cabo el ataque, pero que no pudo recuperar su rifle, que pertenecía a su abuelo porque el área estaba cerrado. Cuando su compañero le pisó de piso, le preguntó por qué lo hizo. Robinson respondió, ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar, dijo el fiscal Gray. La policía anunció el 12 de septiembre que habían detenido a Robinson después de que un amigo de la familia lo delatara. Los investigadores recuperaron el rifle utilizado en el ataque
y luego compararon el ADN de Robinson con una toalla envuelta alrededor del arma. Antes del arresto de Robinson, la policía detuvo brevemente a otros 2 sospechosos y los liberó posteriormente tras determinar que no estaban involucrados. Fox 13 informó el 15 de septiembre que uno de los detenidos iniciales, George Zinn, de 71 años, confesó falsamente en el lugar de los hechos gritando: "Le disparé, ahora dispárame". Zinn admitió posteriormente que estaba desarmado y dijo que quería desviar la atención del verdadero tirador, según informó el medio. Desde entonces ha sido acusado de obstrucción a la justicia, un delito grave de segundo grado y 4 cargos de explotación sexual de un menor, un delito grave de segundo grado también. Y también, interesante, Luis, también investigaron a este Zinn, el que dijo que él balaceó al Charlie Kirk, pero estaba mintiendo. Le encontraron en la computadora de la casa pornografía de niños. Por lo tanto, ahora lo están deteniendo con una felonía. Sí. No, ¿qué te iba a decir, Jesse? Yo recuerdo cuando sale esta noticia, y yo no sé qué, creo que las cosas se están complicando un poco, ¿verdad? Porque pues el FBI nos ha publicado lo que ha publicado. Yo no soy un experto, ¿verdad? Porque podamos especular aquí qué es cierto, qué no es cierto, pero sí definitivamente es impresionante ver lo que este muchacho hizo. Quedan las dudas si hubo ayuda. Muchos pensamos que tal vez tuvo ayuda de otra gente también para poderlo lograr, porque fue un trabajo malísimo, malo, diabólico, pero bien hecho. A lo que me refiero bien hecho es que lo ejecutó. Fue allá, subió, se puso donde tenía que ponerse, disparó un solo tiro y salió. O sea, ejecutó la misión, ¿verdad? Que era ¿cómo decimos? Maligna y satánica, pero la hizo, o sea, la hizo. Entonces, pues siempre están esas interrogantes, y este señor mayor, pues muchos teníamos esa duda cuando primero lo arrestaron, después lo dejaron libre, y todos decíamos, pero bueno, acá, eso no era un decoy, como dicen en inglés, estaba distrayendo, pero él mismo lo admite, él dice que él quería distraer, y creo que, no sé, yo creo que hay más ahí, más información tal vez ahí en ese caso. Pero también ahorita con este muchacho, Jesse, no sé si quieras ir al tema ahora, pero están pidiendo la pena de muerte, que yo sé que eso es un tema controversial para los hispanos, especialmente porque en muchos de nuestros países no se practica la pena de muerte. Se practica la cadena perpetua, los dejan de por vida en la cárcel, pero casi nunca se hace la pena de muerte en la mayoría de los países hispanos. Estados Unidos sí continúa con la pena de muerte, y otros países también, incluso países católicos, porque la iglesia pues siempre ha defendido la pena de muerte. Pero quería preguntarte sobre eso. ¿Es justo la pena de muerte para este muchacho? ¿Es muy exagerado? ¿Deberíamos nosotros los católicos por valores irnos en contra de ese tipo de opinión y decirle a la gente en voz alta, no lo maten? ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? No voy a dar opinión, voy a decir lo que la Iglesia Católica constantemente ha enseñado. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todos los papas, empezando con San Pedro, hasta Papa Benedicto XVI, se permitía la pena de muerte, porque es parte de la revelación divina. La persona que añadió la enseñanza de la pena de muerte fue el Papa Francisco, ya no está aquí. Por lo tanto, él fue en contra la enseñanza del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y 266 papas o 265 papas. En el Antiguo Testamento, la ley mosaica especifica no menos de 36 delitos capitales que requieren la ejecución. La pena de muerte en el Antiguo Testamento especialmente se consideraba especialmente adecuada como castigo por asesinato, ya que en su pacto con Noé, Dios
había establecido el principio en Génesis capítulo 9, verso 6. Dios dijo, no un papa, no un magisterio, no un obispo. Dios dijo. ¿Desde cuándo supera un papa a Dios? Dios dijo en Génesis 9:6, quien derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. También, Luis, el magisterio constante de la iglesia ha enseñado la legitimidad de la pena de muerte impuesta por la autoridad competente, que es el gobierno, no la iglesia. La iglesia no hace ejecuciones. La iglesia permite, dice que es parte del oficio del gobierno legítimo, no un gobierno comunista o nazi, un gobierno legítimo, que ellos tienen la autoridad competente tras un proceso de corte, obviamente, para aplicar la pena de muerte. Y por lo tanto, la pena de muerte es parte de la revelación divina. Está en la Biblia. Y también es parte de la ley natural, porque todos los teólogos que hablan de lo que se llama teología de moralidad, todos los teólogos siempre han enseñado que la pena de muerte basado en la ley natural es parte del depósito de la fe. El magisterio católico no aboga ni ha abogado nunca por la abolición absoluta de la pena de muerte, hasta recientemente con Papa Francisco. Pero no hay ninguna declaración antes de Papa Francisco, oficial de papas o obispos, ni del pasado ni del presente, que niega el derecho del Estado a ejecutar a los infractores, al menos en ciertos casos extremos. Y Luis, es más, vámonos directamente a la Biblia, porque la Biblia supera cualquier documento de cualquier papa y del catecismo, de cualquier concilio. Para el católico, la Biblia es el documento primogénito, supremo. Y vemos en la Biblia que los malhechores que estaban colgados a un lado de Jesucristo, a la derecha y a la izquierda. En Lucas 23, de 39 a 43, dice que uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba a Jesús diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, sin embargo, lo reprendió y le respondió, ¿no tienes temor de Dios? Pues estás sujeto a la misma condenación. Ese ladrón se llamaba San Dimas. San Dimas dice que en verdad hemos sido condenados con justicia, pues la sentencia que recibimos corresponde a nuestros crímenes. Pero este hombre, Jesús, no ha cometido ningún crimen. Ahí la Biblia dice, San Dimas, que es santo en el cielo hoy día, él no dice a los romanos, no pueden hacer esto va en contra de la ley natural, va en contra de la revelación divina. No, San Dimas, hablando el Espíritu Santo, obrando sobre él, porque se convirtió colgando en la cruz a Cristo. Él dijo, en verdad hemos sido condenados, tú y yo, hablando al malo, al malhechor, a Jesús, con justicia, pues la sentencia que recibimos corresponde a nuestros crímenes. Pero este hombre, Jesús, no ha cometido ningún crimen. En versículo 42. Entonces Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino.
Él le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nota que San Dimas ni Jesús no dijeron a sus malhechores, sáquenme de esta cruz. Esto va en contra de la ley divina. Esto va en contra de la ley natural. No. No. Los judíos, en otro ejemplo que puedo dar en Juan capítulo 19, versos 7 a 11, los judíos le respondieron a Jesús, le dijeron, tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo, regresó al pretorio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y que tengo poder para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Nota la conversación, Luis. Jesús admitió que el poder de Pilato, un hombre malo, pero del gobierno, Jesús admitió en esta interrogación que Pilato tenía el poder, la autoridad de dar la pena de muerte. ¿Por quién? Por Dios Padre. Lo dice ahí. No tendrías ningún poder, Pilato, sobre mí si no se te hubiera sido dado desde arriba. ¿Qué es arriba? El cielo. Dios Padre otorga esta autoridad a los gobiernos. Los que abusan de eso la van a pagar, obviamente. Pero sabemos también en Romanos capítulo 13, de versículo 1 a 4, ahí está claro la autoridad del gobierno que viene de Dios, de que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Estoy leyendo la Biblia. Por lo tanto, quien se opone a la autoridad se opone a lo que Dios ha establecido, y quienes se oponen a ella acarrean juicios sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor, pero la buena conducta, sino para el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz entonces lo bueno y recibirás aprobación de ella, porque es un siervo de Dios para tu bien. Hablando del gobierno, el soldado. Pero si haces mal, teme. ¿Teme a quién? El soldado, el gobierno. Teme, pues no se lleva la espada sin propósito. Es el siervo de Dios infligir ira sobre el malhechor. Por lo tanto, es necesario someterse no solo por la ira, sino también por la conciencia. Ahí vemos que Dios le ha dado la autoridad al gobierno para aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Y te voy a decir, eso es lo que dicen los judíos y para mí suena razonable. Los judíos teólogos dicen, mira, si alguien en la familia Romero mata a un García, uno de los Garcías va a matar a un Romero, el Romero va a matar a otro García va a matar a otro Romero y va a ser pura venganza y pura matanza que nunca va a parar y va a ir décadas y décadas y décadas. Los judíos dicen que Dios dio esta autoridad al gobierno para que ya los Romeros y los Garcías ya no se maten. Si un García mata a un Romero, se mete el gobierno en medio de esas dos familias que están peleando y el gobierno toma justicia, no venganza, hace la justicia contra el asesino en la familia García y así para la sangre entre ambas partes si interviene el gobierno. Por eso se aplicó así en el Antiguo y Nuevo Testamento, Luis.
ha dicho bastante. Yeah. Sí, no, gracias, Jesse, de verdad que sí. No, y algo que se nos olvida, a veces la gente dice, no, pero es que hay que darle oportunidad para que él se arrepienta. Lo que la gente no sabe es que a veces la misma pena de muerte es lo que hace que estos acusados se arrepientan. Y además de eso, el gobierno tiene una responsabilidad con la sociedad. O sea, el sentenciar el gobierno a este muchacho, por ejemplo, en este caso, a la pena de muerte, es decirle al mundo entero, a los de izquierda, por ejemplo, a la gente que está en contra de las ideas de Charlie Kirk y a los que hablan como Charlie Kirk, a eso le dice, si tú te atreves a quitarle la vida a uno de ellos, más te vale estar dispuesto a perder la tuya, porque nosotros el gobierno no lo vamos a tolerar. Entonces ese es el mensaje que también lo que tú decías ahorita del orden, si no vamos a seguir matándonos los unos a los otros, porque lo que me va a tocar es estar de por vida en la cárcel, que a veces la cárcel puede ser hasta mejor que la casa que tenía yo, porque me van a dar comida, no tengo que pagar renta, no tengo que trabajar, y por lo menos aquí en Estados Unidos, no estoy diciendo que las cárceles son un hotel, pero comparado con países como el Medio Oriente y otros lugares en África, las cárceles aquí no es que el preso tampoco esté tan mal. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener en cuenta también. Cuando Santo Tomás de Aquino habla de esto, también toca ese tema del arrepentimiento y el tema de la sociedad, cómo el gobierno tiene una responsabilidad con la sociedad. En el caso de Pilato, que a veces la gente malinterpreta, me encantó que mencionaras a Pilato, Jesse, porque Pilato pecó, claro que sí, pero pecó porque sabía que él era inocente y no lo defendió. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos, literalmente se lavó las manos, pero él sabía que era inocente. Entonces, el pecado de él no fue entregárselo a los judíos para que lo mataran, porque él tenía el poder para hacer eso. El problema fue no defender a un hombre que él sabía que era justo. Él sabía que no era un criminal. Pero el mismo Jesús le dice, más culpa tienen aquellos que me entregaron. Pero le dice, tú tienes la autoridad dada por Dios, como quien dice, ahora, allá tú con lo que hagas con eso. ¿Y qué hizo él? En vez de defender a Jesús, se lavó las manos. Ahí fue el pecado de Pilato. Lo último que quiero mencionar, y con eso termino, Luis, quiero decir que el cardenal Ratzinger escribió una carta a los obispos hace como unos 15, 20 años. Y en esa carta a los obispos de los Estados Unidos, él habló sobre la negación de la Sagrada Comunión a políticos católicos proabortistas. Y el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto, él fue, bajo Juan Pablo II, él fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Carl Ratzinger dejó claro que la pena de muerte es legítima en esa carta y dice que no puede equipararse al aborto ni a la eutanasia. Carl Ratzinger escribió, y luego fue el Papa, él dijo, si un católico discrepara con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena capital o sobre la decisión de declarar la guerra, no por ello se le consideraría indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Puede que aún sea permisible tomar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena de muerte. Puede haber una legítima diversidad de opiniones, incluso entre los católicos, sobre la guerra y la aplicación de la pena de muerte, pero no así con respecto al aborto y a la eutanasia. Está bien claro esta carta que hay doctrinas no negociables. ¿Cuál es no negociable? El aborto y la eutanasia. Hay doctrinas negociables. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo podemos tener diferentes opiniones como católicos y no estamos equivocados sobre una guerra o la pena de muerte. Lo dice el cardenal Ratzinger. Podemos dos católicos buenos que van a misa en estado de gracia tener diferentes opiniones sobre, deben tomarle la vida el estado de Utah a este asesino joven. Tú y yo, otros, podemos tener diversas opiniones, pero nadie está correcto porque eso es un punto, la pena de muerte, que la Iglesia Católica ha firmado por 2000 años. Por lo tanto, esta carta está bien clara
Y te voy a decir, Luis, no ha habido, y lo admiten muchos obispos, que no ha habido una mente tan elevada en los últimos 10, 100, 200, 300 años como Papa Benedicto. Él tuvo 4 doctorados que él se, 4 doctorados que él se mereció por estudiar, no por ir a un colegio y dar una charla y te dan un doctorado, ¿cómo se llama? Honorario. Honorífico, sí. Honorífico. Él tuvo 4 doctorados que él le duró años y años para estudiar y escribir su tesis. Papa Francisco, él no tuvo ni un doctorado, ni uno. El intelecto de Papa Benedicto y Papa Francisco es incomparable. Por lo tanto, por eso yo le tengo mucho peso a lo que dice el Papa Benedicto, porque todos los catedráticos y académicos dicen que una mente como él muy pocas veces se ha visto en la silla de San Pedro. Es todo lo que te puedo decir. Sí, así mismo es, así mismo es. Ojalá se reconozca aún más, ¿verdad? Su legado, porque pues sabemos que como que lo han echado para el lado, ¿verdad? Y no se les recuerda, pero de verdad que sí, tienes toda la razón, Jesse. Bueno, Jesse, yo creo que con eso ya podemos ir terminando. Yo les pido las oraciones a todos los que están en el programa. Primero que nada, por el alma de Charlie Kirk, también por su familia, por su esposa, por el movimiento o la organización Turning Point, que fue el legado que él nos ha dejado, que siga hacia adelante. Por la paz en el mundo, sobre todo entre ciudadanos también. O sea, ver americanos matando a otros americanos es inconcebible, independientemente del credo, de lo que creamos, de lo que pensemos. Igual en Colombia lo mismo, ver colombianos matando colombianos o en cualquier país que queramos poner de ejemplo, en México, que hay tantas matanzas, igual. No queremos eso, no queremos eso. Así que tenemos que predicar ese amor de Dios, esa paz que el Señor quiere, pero definitivamente la justicia tiene que brillar para que entonces haya pues orden, y eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Jesse, ¿algunas últimas palabras para irnos? Es todo, hermano. Ya con eso ha dicho todo lo que quiero decir para ese programa. Sí. Excelente. Bueno, pues con eso entonces nos despedimos. Gracias por haber estado conmigo y con Jesse, y que viva Cristo Rey. Que viva. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que Dios me los bendiga.